Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio con la exposición de resultados. En este grupo investigativo está conformado por Ramón González, que en el momento por problemas personales no puede acompañar. Noemí Estupiñán, Angie Lorena Celis. Eh, Nos apoyamos con el tutor Jorge Alberto Lizarazo Baza de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para dar inicio a esta exposición de resultados, vamos a hacer una pequeña descripción del problema. El emprendimiento en los últimos años se ha visto como una base para el desarrollo y el crecimiento de un país. Esto con el fin de que se den nuevas alternativas que ayuden al desarrollo económico y una gran parte del emprendimiento surge por motivación del querer de una estabilidad económica y del mismo modo que se desarrolla un proyecto de vida en búsqueda de un sueño. Sin embargo, en Barranca Bermeja nos encontramos con que la población afrodescendiente e indígena tiene poca participación o no se les da el debido apoyo e importancia, por lo que la actividad económica principal de Barranca está basada en la industria petrolera, pues aquí se encuentra localizada la refinería de petróleo más grande de Colombia llamada Ecopetrol, por lo cual la mayoría de los empresarios giran en torno a esta, donde incluyen normalmente a mano de obra local. Cabe decir que el gobierno actual en Barranca Bermeja ha creado secretarías referentes al emprendimiento con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, estimulando la sostenibilidad del sector económico a través de alternativas que favorezcan la producción cultural empresarial moderna, impulsando la creación de empleo, la incorporación de tecnologías limpias de producción, el aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas. Aún así, no se encuentra claro las alternativas que aporta el gobierno para garantizar la participación de diferentes etnias que se encuentran en la ciudad de Barranca Bermeja en dichos emprendimientos. Por lo cual, el grupo investigativo se formula la siguiente pregunta: ¿qué estrategias pueden garantizar la inclusión social de diferentes etnias que existen en Barranca Bermeja en los emprendimientos productivos, aportando el desarrollo local? Partiendo de esta pregunta problematizadora, nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, analizar las diferentes estrategias que garanticen la inclusión de diferentes etnias existentes en Barranca Bermeja en algunos emprendimientos productivos para aportar al desarrollo local. Seguido a esto, los objetivos específicos son, primero, reconocer los emprendimientos que generan mayor aporte al desarrollo de Barranca Bermeja. Clasificar los diferentes emprendimientos que tienen mayor acogida de las diferentes etnias que se encuentran en Barranca Bermeja. Tercero, identificar las alternativas de gobierno que apoyen el emprendimiento de diferentes etnias existentes en Barranca Bermeja. Compañera Angie. Buenas tardes, les voy a hablar sobre la justificación, con el fin de analizar las diferentes estrategias que garantizan la inclusión de diferentes etnias existentes en Barranca Bermeja en algunos emprendimientos productivos para aportar al desarrollo local. Se quiere llevar a cabo una investigación descriptiva a través del reconocimiento de emprendimientos que generan mayor aporte al desarrollo local y de esta manera poder clasificarlos según la acogida de las etnias existentes en nuestra ciudad, para finalmente identificar cuáles son las alternativas de gobierno que apoyan el emprendimiento de dichas etnias en Barranca Bermeja. Marco teórico. Teniendo en cuenta la pregunta que se ha planteado en el grupo investigativo, se considera los siguientes fundamentos teóricos como la definición de etnia, así está, como está, como esta es incluida al emprendimiento y finalmente cómo se percibe en Barranca Bermeja. Una etnia se refiere a un grupo humano que comparte una cultura, una historia y costumbres y cuyos miembros están unidos para la conciencia e identidad. Así que podemos decir que grupos étnicos se refiere a una comunidad que comparte una ascendencia común, además costumbres, un territorio, creencias, una cosmovisión, idioma o dialecto.
y aproximación simbólica al mundo semejante. Y estos elementos compartidos le permiten tanto identificarse a sí mismo como ser identificado por los demás. Marco metodológico. Los medios que se utilizaron para analizar la problemática de la economía de las comunidades étnicas en Barranca Bermeja fueron los siguientes. En Barranca Bermeja existen 25 organizaciones de base afrodescendiente y una indígena, todas inscritas en la base de datos de la Secretaría del Interior, que hace las veces de Ministerio del Interior en los territorios. Primero, se convocó a los representantes legales de las organizaciones de base del distrito de Barranca Bermeja para escuchar las necesidades socioeconómicas de la población étnica. Se realizaron talleres con líderes de las organizaciones en emprendimiento y liderazgo para concientizar a las comunidades de la necesidad de emprender y buscar la atención de los gobiernos en el cumplimiento de las políticas públicas de las comunidades étnicas del país. Por último, se hizo enlace con la empresa petrolera para que tengan en cuenta lo normativo en el cumplimiento de la consulta previa para las comunidades étnicas en el territorio en sus actividades de perforación. A continuación los dejo con mi compañera Noemi. Disculpa, Noemi, no te estamos escuchando. Por favor, enciende el micrófono. Buenas tardes. Yo les voy a hablar del análisis de información de todo el proceso que se llevó a cabo en la realización de este proyecto de investigación. El análisis de la información es un proceso dinámico y creativo que nos permite extraer conocimientos de una masa de datos heterogéneas en forma textual o narrativa. Según el Censo DANE 2018, en Barranca Bermeja habitan 4.000 afrodescendientes y 350 indígenas. En su mayoría trabajan en la informalidad y viven en los barrios más periféricos de la ciudad. Muchos no tienen acceso a los servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Pocos son los que tienen acceso a la educación superior. Por lo tanto, carecen de un trabajo digno. Por eso, ese es el motivo que su gran mayoría trabajan en la informalidad, que solamente les deja para el sustento diario. En este caso, ya hablaremos de las etnias en Barranca Bermeja. Vamos a hablar un poco de la historia de esta ciudad. El 6 de abril de 1536 partió la expedición que llevaba bajo sus órdenes 700 infantes y 80 caballeros por vía terrestre y marítima. Todos ellos eran expertos capitanes, excelentes marineros y afamados guerreros, curtidos y experimentados en la guerra de España contra los moros. La Tora es el nombre indígena de lo que hoy es Barranca Bermeja, por lo cual pasaba el río Yuma, o hoy más conocido como el río Magdalena. Vamos a hablar un poco de los Zenú, que es la comunidad indígena que vive en Barranca Bermeja. Esta comunidad logró sobreponerse a los embates de la guerra y se niegan a desaparecer sobre la faz de la tierra. Hoy en día se encuentran asentados en el puerto petrolero y luchan por preservar su autonomía y costumbre. También quiero decirles que los indígenas Zenú no son originarios de Barranca Bermeja. Ellos están asentados en Barranca Bermeja porque ellos son víctimas del conflicto armado de nuestro país, lastimosamente. Seguimos con la anclada en la vorágine de la modernidad. Bueno, vamos a hablar, terminar con los indígenas, compañeros, y luego me pasa la otra diapositiva.
Ellos ocupan una hectárea o un predio que es propiedad privada. Entonces, ellos carecen de practicar sus usos y costumbres porque no tienen un territorio propio y siempre diario viven amenazados que en cualquier momento los puedan sacar del territorio donde habitan. Han acudido muchas veces al Ministerio del Interior, que es el ministerio que responde por las etnias, pero aún no han tenido un resultado positivo, una respuesta positiva de una reubicación para estas familias. Entonces, aún siguen en la espera. Siguiente. Vamos a hablar de los hallazgos que hemos encontrado, que las comunidades indígenas de Barranca Bermeja han luchado por mantener sus costumbres raíces, en un mundo de cemento, en un lugar de la modernidad, buscando que se reconozcan. Los conocidos indígenas también podemos observar que por primera vez los cenús participaron en el plan de desarrollo del municipio y fue en el año 2020. Ellos se sentaron a la mesa y trabajaron de la mano con las comunidades afrodescendientes, que son las 25 organizaciones que anteriormente habían mencionado las compañeras. Entonces, poco a poco, los indígenas pues también se están abriendo ese camino para hacer parte de esas políticas públicas que también tienen derecho. Hemos hallado también que la empresa, en este caso, pues la empresa es la administración, ha trabajado también, no podemos decir que se han llenado o se han cumplido todas esas necesidades que ellos tienen, pero también hay empresas de tecnologías trabajando aquí en el distrito y de la mano con la institucionalidad han instalado internet en las instituciones educativas que están pues cercanas a lo que los indígenas llaman pues el Cabildo Zenú. Entonces, esto muestra que poco a poco la alcaldía también ha avanzado con ellos, ha intentado trabajar con estas comunidades, abriéndole espacios también a los jóvenes, pero esto no se consigue de la noche a la mañana. Es un proceso donde el cual el trabajo debe ser mancomunado, comunidad e institucionalidad y sociedad en general. Siguiente. Y llegamos a las conclusiones de esta investigación. Y se las voy a leer textualmente, que esta actividad ha mostrado una realidad que de pronto no habíamos conocido antes, ¿sí? Porque una cosa es no hayamos visto, pero en este caso no la habíamos conocido, ¿sí? Los indígenas Tenut en el gobierno de la ciudad, además de indígenas, están comprendiendo que cada pueblo indígena tiene su propia cultura. Ellos la tienen clara, pero ellos tienen que enseñarle a la comunidad de alrededor que tienen unos derechos ancestrales, ¿sí? Entonces, este trabajo de investigación nos llevó a aprender acerca del tema de los indígenas, cultura propia. Concluimos que las comunidades étnicas de Barranca Bermeja necesitan que se les apoye en el emprendimiento, que es el tema central de esta investigación, pero que además se les respete sus usos y costumbres ancestrales, que pueden salir adelante y alcanzar un nivel económico con oportunidades cuando los gobiernos locales reconozcan que las etnias desde siempre le han aportado a la construcción de país y han trabajado en sus propios emprendimientos, pero con la ayuda de la institucionalidad pueden mejorar su nivel de vida
y seguir aportándole a la sociedad como siempre lo han hecho. Mostramos las referencias bibliográficas, las cuales nos basamos también como apoyo para esta investigación. Ahí están en pantalla. Nos apoyamos de todas estas referencias bibliográficas y estamos muy agradecidos, especialmente con los compañeros que hicieron un trabajo excepcional y también por el apoyo de nuestro tutor. Muchísimas gracias por su atención y feliz día.